Bienvenidos. Benjamín Netanyahu volverá a convertirse a mediados de mes en primer ministro del Estado de Israel. A los 73 años recién cumplidos, regresa, 16 meses después de haberlo abandonado, a un cargo que ya había ocupado más tiempo que nadie en la historia de su país. 15 años en 2 etapas. Lo hace gracias al frente de una coalición de partidos conservadores con la que reúne 65 de los 120 escaños de la Knesset en las quintas elecciones celebradas en menos de 4 años. Su formación, el Likud, primera fuerza en el Parlamento, obtuvo el 23.4% de los votos y 32 diputados, 2 más que en marzo de 2021. Tras año y medio en la oposición, Benjamín Netanyahu volverá al poder gracias al crecimiento de las formaciones de ultraderecha y a las divisiones en el interior de los partidos que hasta ahora formaban la mayoría de gobierno. El centro de la campaña electoral fue en gran medida en torno al líder del Likud, asediado por 3 casos de corrupción y en condiciones más favorables para eludirlos desde su victoria en las elecciones del miércoles 2 de noviembre. Bueno, hablaremos obviamente bastante de Benjamín Netanyahu, este verdadero animal político que muchos dábamos por muerto el año pasado, cuando finalmente es vencido por una gran coalición anti-Bibi, es así como a él le llaman, y la verdad es que tuvo una especie de resurrección, y no solamente logró mantenerse y continuar en el escenario político, sino que además tuvo un gran triunfo en estas últimas elecciones. Pero antes de meternos de lleno en la actualidad, creo que es importante siempre recordar un poquito, entrar en lo que son las características, la radiografía del país. Bueno, ahí tenemos a Israel, donde se identifica, se puede observar Gaza, aquí en el mar, ¿cierto? En esta zona costera que da al Mediterráneo, a Egipto, específicamente a la península del Sinaí, y tenemos al este de Jerusalén, que es la capital de Israel, ¿cierto? Cisjordania. Recuerden que tanto Gaza como Cisjordania son considerados territorios palestinos, sin embargo, el Estado palestino no existe. En Cisjordania conviven ciudades palestinas, ¿cierto? Como Naplusa, Hebrón, Belén, con asentamientos judíos, ¿cierto? Y bueno, y la idea es que en un futuro el Estado palestino surja a partir de ese territorio cisjordano y de Gaza. En Gaza, en cambio, no hay asentamientos judíos en el interior de Gaza, porque recuerden el año 2005, cuando Ariel Sharon era el primer ministro, Israel se retiró de esa zona. Por lo tanto, solo hay palestinos al interior de Gaza, sin embargo, no tienen libertad de movimiento. Recuerden que están controlados por tierra, mar y aire. Por lo tanto, es una situación bastante difícil la que viven los palestinos en Gaza. Bueno, estamos hablando de un país pequeñito, que es del tamaño de El Salvador, más o menos, que no alcanza a los 22.000 kilómetros cuadrados, con una población de casi 9 millones de habitantes, y cuando hablo de estos 9 millones de habitantes también me refiero a la población que vive en los Altos del Golán, este territorio que se ve en blanco, pero que es territorio que desde el punto de vista del derecho internacional es de Siria. Recuerden que Israel ocupó los Altos del Golán en la llamada Guerra de los 6 Días en 1967, y ese territorio de los Altos del Golán no ha sido devuelto por parte de Israel a Siria. Y también incluye estos 9 millones de habitantes a Jerusalén Este, el este de Jerusalén, que ha sido definitivamente ocupado y cuya, digamos, consolidación, me refiero a la ocupación de Jerusalén Este, se consigue en la era de Benjamín Netanyahu. La edad media es de 30 años, una población bastante joven, es un país que crece porque vamos a ver que tiene, bueno, una tasa de natalidad bastante más alta que los países europeos y todo. La forma de gobierno es un Estado parlamentario muy al estilo de lo que vemos en Europa, donde lo que votan los ciudadanos israelíes son
partidos políticos, y a partir del partido político con más escaños en la Knesset o Cámara Baja, o de la coalición con más apoyos, de ahí surge el primer ministro, que es el jefe de gobierno. El pueblo está constituido por judíos, principalmente en un 74%, sin embargo aquí no hay que confundir porque hay judíos de distintas etnias, ¿cierto? Hay judíos de origen europeo, judíos de origen africano. Recuerden, por ejemplo, que hay judíos etíopes. Entonces, cuando hablamos de un 74%, estamos hablando de un porcentaje que es bastante diverso. Los árabes son el 21% de la población, no es menor, o sea, un quinto de la población al interior de Israel con ciudadanía israelí son árabes, y otros un 5%. La religión son principalmente judíos, musulmanes en un 18%, que son principalmente los árabes, también hay cristianos, casi un 2%, drusos 1.6%, otros 4.5%. La expectativa de vida al nacer es una de las más altas del planeta, 83.35%. Para que se hagan una idea, Japón, que es uno de los países líderes en cuanto a la expectativa de vida al nacer, está por sobre los 84 años. La tasa de fertilidad es de 2.56 hijos por mujer, sin embargo hay algunas fuentes que hablan incluso de 3 hijos por mujer. Es bastante alto considerando que Israel es un país desarrollado. Y cuando vemos países como los europeos, vemos en general tasas de 2 hijos por mujer y de ahí hacia abajo, ¿cierto? Es la economía número 50, algo que también llama la atención considerando el país chiquitito al cual nos estamos enfrentando. Estamos hablando de un país muy chiquitito, con una población pequeña, sin recursos naturales. Entonces la verdad que esto nos está diciendo que realmente son una verdadera potencia, y en donde quizás su mayor fortaleza es la fuerza de trabajo altamente calificada. El PIB per cápita de $43.721. El desempleo está bastante bajo, como pueden ver, 3.7%. La inflación es de 4.6%, que nos puede sonar bastante baja, pero para los estándares israelíes está alta. Aquí pueden ver cómo, por ejemplo, el 2021 todavía tenían tasas del 2.3%, 2.4%, y ahora ya estamos en 4.6%, lo que como les decía anteriormente, para los israelíes es muy alto, y se pueden ver este tipo de titulares. Israel, la inflación récord golpea de lleno a la clase media. Aquí podemos ver, el 20% de los israelíes está en situación de inseguridad alimentaria a consecuencia de esta inflación. Leía, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que personas que no acostumbraban a ir a almacenes o a supermercados mayoristas, donde van en general las familias numerosas, familias ultraortodoxas, de estas que tienen 7, 8, 9 hijos, bueno, hoy día se pueden ver personas que no tienen esas grandes familias a comprar en estos supermercados para conseguir mejores precios. O sea, Israel, al igual que los países europeos o también aquí en América Latina, están sufriendo los precios más altos, consecuencia de la pandemia y básicamente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y los recursos, en general, Israel no tiene recursos naturales. Como les decía, lo principal, la gran ventaja, podríamos decir, de este país es su fuerza de trabajo, sus institutos científicos, sus centros de investigación y desarrollo. Israel es considerado el país de las startups, donde surgen nuevas aplicaciones para esta economía moderna. Sin embargo, hace relativamente pocos años se descubrieron grandes depósitos de gas en los mares, en el mar al frente de Israel, o sea, en el mar Mediterráneo. Aquí lo podemos ver, justamente, bueno, al frente de Israel, pero al frente también del Líbano, y de hecho, esta situación ha traído varias disputas entre estos dos países. Bueno, Israel y el Líbano tienen varias diferencias, ¿cierto? Hubo una guerra importante digamos que los enfrentó hace varias décadas, y la situación no ha mejorado, sobre todo porque en el Líbano, recuerden que opera
este grupo Hezbollah apoyado por Irán. Entonces la situación nunca ha sido muy, muy amigable. De hecho, no hay relaciones diplomáticas entre el Líbano e Israel. Sin embargo, hace algunos días, pocos días, tuvimos una muy buena noticia. De hecho, aquí vemos el titular el 27 de octubre, y es que se delimitaron las fronteras o la frontera marítima entre estos dos países, justamente con el objetivo de poder explotar estas grandes reservas gasíferas que existen justamente al frente del Líbano e Israel. Si se dan cuenta, está la reserva de gas de Karish, que está más al sur, es decir, queda en manos de Israel, y está esta otra reserva de gas de Cana, que está en ambos países. Entonces, por lo que he podido leer, lo que se establece es que una multinacional petrolera es la que va a explotar esa reserva de Cana, y es así como se van a dividir las utilidades y va a ser todo bastante más fácil. Y creo que es Total, la francesa Total, la que va a estar a cargo de la explotación de ese gas. Entonces es una muy buena noticia, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, porque no seguirían los enfrentamientos. De hecho, un poco antes de la firma de este acuerdo, el Líbano había lanzado drones en contra de una de las plataformas de explotación de gas en Israel. Israel igual pudo frenar estos drones, y entiendo en realidad que no fue el Líbano, fue específicamente Hezbollah. Bueno, todo esto fue muy, muy criticado por Netanyahu, hablando de que esta había sido una rendición histórica, que no había sido un paso ni una buena noticia, aunque he podido leer por ahí que finalmente Netanyahu se retractó y señaló que él reconocía que, bueno, que esto era un paso, no era lo ideal, pero que no iba, digamos, a rechazar, ni que iba a borrar, ni que iba a acabar con este acuerdo si es que se convertía en primer ministro, afortunadamente. Esa es la gran, digamos, el gran recurso que tiene Israel, y que, como les comentaba, fue descubierto hace relativamente poco tiempo. Bueno, y desde el punto de vista de su sistema político, como les comentaba, tiene un sistema parlamentario, y aquí tenemos algunas caras importantes. Tenemos a dos, sobre todo los de la derecha. Arriba tenemos a Naftali Bennett, y aquí a la derecha, abajo, al primer ministro Yair Lapid, que es el primer ministro saliente, que está en el poder desde el 1 de julio de este año. Y arriba tenemos al viceprimer ministro Naftali Bennett y al presidente Isaac Herzog, que está aquí desde el 7 de julio del 2022. Hay que comprender que estas autoridades están saliendo del poder, son los que son la cara visible de la coalición que acabó con Netanyahu en las elecciones del año 2021. Recuerden que ahí hubo elecciones y básicamente lo que pudimos ver eran todos contra Bibi. Todos los partidos que querían sacar a Netanyahu se unieron con tal objetivo, lo lograron, y es por ello que se formó una verdadera coalición llamada Frankenstein. ¿Por qué? Porque se unieron todos con tal de dejar a Netanyahu afuera. Y esa coalición es la que duró prácticamente 1 año y medio, y ahora vuelve Netanyahu. Y ese año y medio, la verdad que no fue tan bueno, y es por eso que yo creo que la mejor demostración de que no fue un buen año y medio es que, déjenme bajar esto un poquito porque estoy ahí, que no fue un buen año y medio, es que tuvieron que llamar nuevamente elecciones, y que Netanyahu y su coalición triunfan definitivamente, ¿cierto? Bueno, ¿por qué tuvieron que llamar elecciones anticipadas? Porque, como ocurre permanentemente dentro de la política israelí, la coalición no logró sustentarse en el poder, porque son coaliciones muy frágiles, donde basta muchas veces que un parlamentario o un partido político se baje del gobierno o de dar apoyo al gobierno, como para que esa coalición no pueda seguir gobernando y tenga que llamar a elecciones. En este caso entiendo que desde abril ya un legislador se bajó, y eso hizo muy, muy difícil gobernar a esta coalición de gobierno, y es por ello que llamaron a elecciones anticipadas, y es por ello que
se llevaron a cabo las elecciones el miércoles 2 de noviembre. ¿Mm? Bueno, entonces estas, como digo, son las figuras que están saliendo, que tenían algún tipo de esperanza de poder revalidarse en el poder. Eso no ocurrió. Sin embargo, Yair Lapid, que lo tenemos ahí a mano derecha, él consiguió, o sea, su partido político, un apoyo importante. Él es de centroizquierda, de Yesh Atid, ahí lo podemos ver, y consiguió 24 asientos. Si lo comparamos con los 17 que había conseguido el año 2021, vemos un incremento de 17 a 24 escaños. El resto de lo que es esta coalición saliente no les fue nada de bien. Aquí lo que hay que destacar es cómo crece el Likud, el partido de derecha de Benjamin Netanyahu, de 30 a 32, y lo otro que también es muy destacable es cómo aumenta, y esto es muy impresionante, el partido sionista religioso, que tenía 6 el año 2021, más que se duplica a 14 en esta elección, y sionismo religioso más fuerza judía y Noam van a ser compañeros de Netanyahu en este nuevo gobierno. Y hay mucho temor porque son ultranacionalistas, son bien ultra en todo sentido, lo vamos a ver, y son anti todo también, y eso es lo que asusta, porque si bien es cierto, Netanyahu ha gobernado con los ultra, con religiosos, con la derecha extrema, etcétera, etcétera, lo que se está viendo hoy día, eso no lo habíamos observado en el pasado. Hoy, Netanyahu, con esta nueva coalición que llega al gobierno, se convierte digamos, en la autoridad política más a la izquierda, podríamos decir, de su coalición. Todo el resto es más de derecha, entonces no hay ningún freno a las ideas, a lo que puedan proponer toda esta gente que son en general ultraortodoxos y, bueno, bastante ultras, básicamente. Porque tenemos el Likud, entonces, que queda con 32 asientos, que sería la derecha, pero el sionismo religioso más el Shas, que serían los ultraortodoxos sefardíes, más el judaísmo unido de la Torá, suman 33. Y todos ellos, los 33, que serían los ultraortodoxos, ultranacionalistas, más la derecha Netanyahu, llegan a los 65 que le permiten una mayoría para poder gobernar, porque recuerden que son 120 los escaños de la Knesset. Me imagino que me siguen. Bueno, y vamos a ir viendo después, pero otra cosa que llama mucho la atención es que los laboristas del año 2021 logran 7 asientos, laboristas centro-izquierda. Los laboristas son un partido emblemático, fundamental para entender el Estado de Israel, son los fundadores del Estado de Israel, y disminuyen de 7 a apenas 4 asientos. O sea, uno de los grandes perdedores en esta elección son el Partido Laborista, sin lugar a dudas. Pero lo vamos a seguir entrando, o sea, analizando este asunto. Ahí tenemos a un personaje celebrando el triunfo de Netanyahu, y aquí vemos otro gráfico que nos muestra más o menos lo mismo, pero aquí un poquito nos ordena la información. Entonces tenemos el bloque de derecha, que serían los triunfadores en esta elección, donde está el Likud, con 32 asientos, sionismo religioso con 14, ¿cierto? Que se pega el salto de 6 a 14. Este dato es algo que tiene muy impresionado a los mismos israelíes, porque estamos hablando de ultras muy radicalizados que logran aumentar, más que duplicar su representación dentro del Congreso. Tenemos al Shas, que es un partido, digamos, clásico, religioso en Israel, el Shas que consigue 11, y el judaísmo unido a la Torá que consigue 7. Entonces aquí vemos la suma de 64 asientos, con lo cual supera los 61 para poder gobernar. Y aquí la outgoing coalition, que serían los que van saliendo. Tenemos a Yesh Atid, que tuvo un buen resultado, el centro con 24, luego el partido de Unidad Nacional, el de Benny Gantz, que consigue 12,
que no está nada de mal. Israel Beitenu consigue 6. Bueno, y aquí otro dato interesante, el RAM, el islamista, que gobernó en esta coalición Frankenstein, post-Netanyahu, logra aquí 5 escaños, y el Partido Laborista 4 escaños. El Hadash-Ta'al, que es otro partido árabe, un partido secular que estuvo fuera de la coalición, logra 5 escaños. Aquí tenemos algunas caras importantes. Lógicamente, el primer ministro saliente, Yair Lapid, de Yesh Atid, que ya les decía que había conseguido unos buenos apoyos. Benjamín Netanyahu aquí abajito con su Likud. Pero el personaje quizás del cual se ha hablado más en esta elección después de Netanyahu, o incluso más que Netanyahu, es Itamar Ben-Gvir. Yo no sé si han leído algo de él. Él es quien lidera o es uno de los líderes importantes de sionismo religioso, es uno de estos de estos 14 escaños, y es un personaje de temer, hay que decirlo, y bueno, consiguió entrar en la Knesset, va a ser sin lugar a dudas parte del gobierno. Ahora la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué va a hacer? Si va a ser ministro de seguridad como él quiere, cuál va a ser el cargo que le va a dar Netanyahu, y si vemos un poquito su historial, da un poquito de susto el personaje. Pero se ha escrito mucho sobre él porque realmente es un hombre muy polémico. Aquí tenemos a Benny Gantz, de Unidad Nacional, de un partido de centro. Algunos tenían cierta esperanza de que Benny Gantz pudiera finalmente agachar el moño y entrar a esta gran coalición y nuevamente ser gobierno con Netanyahu, pero parece que no. Y la verdad que me parece bastante lógico porque honestamente Netanyahu ha trapeado un poquito con Benny Gantz en el pasado, entonces es difícil que digamos que Benny Gantz, por un tema de dignidad, realmente pueda gobernar junto a Netanyahu. Y ahí tenemos a Merav Miyaeli, que es la líder del Partido Laborista, de la cual se dice que lamentablemente no consiguió convencer al electorado de que votara por el Partido Laborista. Bueno, los grandes perdedores de esta elección, sin lugar a dudas, es la izquierda. La izquierda en el más amplio sentido, o sea, el Partido Laborista y el Meretz. Bueno, ¿por qué les tengo aquí esta foto? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es eso? Bueno, esa es una foto aérea de un kibutz, pero eso nos hace o nos permite tener una idea o de graficar cuál es el origen del Estado de Israel. El Estado de Israel, desde el punto, políticamente hablando, es socialista, ¿cierto? Es de izquierda. Quienes fundaron el Estado de Israel creían, ¿cierto?, en esta convivencia comunitaria, en la igualdad. Es por ello que nació a partir de los kibutz, ¿cierto? Claro, los kibutz hoy día están en retirada, pero solo quiero que tengan presente que el Estado de Israel nace, políticamente hablando, gracias al Partido Laborista. Los fundadores del Estado de Israel son laboristas, etcétera. Bueno, aprovecho de comentarles que los kibutz no han muerto. Obviamente hoy día escuchamos menos de eso, pero existen. Se habla de unas 150.000 personas viviendo en unos 270 kibutz esparcidos por el país. Y estos kibutz también se han ido adaptando a la nueva realidad de Israel. ¿A qué me refiero? Hoy día hay algunos kibutz que se concentran en ciertas actividades económicas que tienen que ver también con la nueva realidad israelí. Por ejemplo, kibutz que se dedican a fabricar ciertos elementos ultra tecnológicos para la exportación, por ejemplo. No es solamente un kibutz agrícola, que creo yo lo que se nos viene inmediatamente a la mente, ¿cierto? Personas trabajando en el campo, ordeñando vacas. Eso existe también, porque recuerden que la autosuficiencia es muy importante, pero también se han dado cuenta que estos kibutz pueden ser muy positivos para también ser parte y aportar a la economía
a esta economía moderna, podríamos decir, de Israel. Así que también para que lo tengan presente. Bueno, entonces, vimos en el resultado de esta elección que el Partido Laborista disminuye muchísimo en apoyos, y hay otro partido que es menos conocido, que es el Meretz, que estaba más a la izquierda del Partido Laborista, el partido que realmente se identificaba con la clase obrera israelí, que desaparece. No consigue el 3.25% que es necesario para entrar en la asamblea, y queda fuera. Y ahí tenemos a la líder de este partido, Zehava Gal'on, que de hecho asumió el liderazgo con el objetivo de resucitar al partido y no lo consiguió. Así que malas noticias para Meretz y malas noticias para toda la centro y la izquierda de Israel. Realmente le fue muy mal, y vemos cómo la derecha, ¿cierto?, es lo que crece, y no solamente la derecha o la centro-derecha, si eso es lo tremendo, sino que una derecha ultra, si es que le podemos llamar así. Sin embargo, creo que es muy importante tener presente que en el caso de Israel, cuando hablamos de derecha y de izquierda, es muy distinto a lo que entendemos en Occidente por derecha e izquierda. En general, en esta zona del mundo, separamos, ¿cierto?, a los de derecha y los de izquierda, básicamente en cuánto se cree en el Estado, ¿cierto? La izquierda tiene mayor confianza en el Estado que la derecha, y la derecha cree menos en el Estado y supone que cree más en el individuo y cree más en la libertad. Estoy diciendo algo muy simple, muy general. Sin embargo, en Israel no tiene que ver con eso, porque de hecho en Israel lo que prima es una economía de mercado, donde el Estado igual tiene un rol bastante importante, porque el Estado, ¿cierto?, al ser un país además chiquitito, como digo, o sea, hay un rol fiscalizador muy importante. Sin embargo, el ser de derecha y de izquierda tiene mucho mayor relación con la seguridad de Israel. ¿Y a qué me refiero con la seguridad? Con la relación con los palestinos. La izquierda israelí históricamente ha estado mucho más abierta a la negociación y cree más en la solución de dos estados para solucionar el problema con los palestinos que la derecha israelí. La derecha israelí es más escéptica. Y dentro de la derecha también hay distintas visiones, no es monolítica. Hay una derecha extrema que no quiere nada para los palestinos y que quisiera, ojalá, expulsar a todos los palestinos del país. Hay otros de derecha que están dispuestos a convivir con los palestinos, pero sin entregarles un Estado. Hay otros que están un poquito ahí en el veremos, pero no hay una gran disposición, la verdad, por negociar y por entregar territorio a los palestinos. Esa es básicamente la gran, digamos, la gran diferencia entre la izquierda y la derecha israelí. Sin embargo, es importante tener presente también que cuando Israel, tanto de derechas, de izquierda, de lo que sea, se sienten inseguros, se sienten vulnerables, la seguridad se convierte en lo primero, y ahí en general el israelí vota por un líder fuerte, por un líder que le dé seguridad. Y en gran parte también se entiende el resultado de esta elección con eso. ¿Y a qué me refiero? Con, digamos, que Netanyahu, que es un líder fuerte, es un hombre que proyecta esa seguridad, probablemente se explique este resultado con eso, porque aunque no hemos visto grandes atentados ni una situación tan conflictiva en Israel en este último tiempo, sí la situación no ha estado muy tranquila, y hay una situación también mundial muy complicada con la misma guerra en Ucrania. Entonces todo eso hace que los israelíes se sientan un poquito incómodos, hay una cierta incertidumbre, un escenario mucho más volátil que probablemente los hizo también votar por un hombre fuerte como Netanyahu, y que hayan decidido también votar por ultranacionalistas como son los que triunfaron en esta elección. Bueno, ahora volviendo a los perdedores, entonces tenemos el Meretz, que sale definitivamente y no consigue mantenerse en la asamblea a todo esto. Como les comentaba, para entrar en la Knesset se necesita por lo menos el 3.25% de los votos, con lo cual el partido
entra a la asamblea con mínimo 4 escaños. O sea, no se puede estar en el Parlamento con 2 escaños ni con 3. Mínimo son 4, por si acaso. Y aquí les tengo una foto, una imagen con 3 personajes emblemáticos del Partido Laborista. Tenemos a la izquierda Shimon Peres, que fue primer ministro, ¿cierto? Un hombre importante, premio Nobel de la Paz. Golda Meir, considerada para algunos la madre del Estado de Israel. Ben Gurión es el padre y no hay lugar a dudas, pero ella, como fue primera ministra en los primeros años desde la fundación del Estado de Israel, muchos la consideran la madre del Estado de Israel. Y a la derecha tenemos a Isaac Rabin, también premio Nobel de la Paz, que es quien firmó los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat el año 1993. Y él pagó con su vida la firma de esos acuerdos. Recuerden, él fue asesinado el año 1995 por un ultranacionalista judío que consideró que, bueno, esos acuerdos eran una traición. Entonces ahí tenemos a 3 figuras emblemáticas laboristas. Entonces muy impresionante ver cómo ahora los laboristas son apenas 4 sentados en la Knesset. Aquí tenemos a la figura, a la, digamos, líder del Partido Laborista actual. Ella es Merav Miyaeli, que no consiguió sacar de la irrelevancia a esta formación. Ya vamos a ver qué pasa, pero es muy, muy impresionante ver cómo ha cambiado tanto la dinámica política en Israel en estos últimos 20 años. Yo recuerdo que cuando comencé a meterme en todos estos temas y comencé a estudiar Israel, uno veía prácticamente una especie de bipartidismo. O sea, claro, 2 grandes partidos, muchos partidos chiquititos, porque siempre los ha habido, siempre Israel ha tenido una política muy atomizada, pero había 2 grandes partidos, que era el Likud en la centro-derecha y el Partido Laborista, que era el partido de centro-izquierda. Y vemos que hoy día, claro, el Likud continúa y sigue siendo el gran partido de derecha, y el laborista prácticamente no existe. Entonces, me atrevo a decir que esta elección quizás todavía no logramos tener tanta noción de lo que está ocurriendo porque es muy reciente, pero probablemente en unos años más esta elección sea un antes y un después, o sea, sea un punto de inflexión importante. Porque al desaparecer un partido de izquierda y el laborista quedar en tan poquito, con tan poquitos escaños, nos está diciendo muchísimo lo que está ocurriendo al interior de Israel, creo yo. Bueno, otro tema importante que no se me debe quedar en el tintero es que la participación fue bastante alta, participó más del 71% en estas elecciones, que corresponde a la cifra más alta desde los comicios de 1999, lo cual también nos indica mucho, considerando que estarán las 5ª elecciones desde 2019. O sea, los israelíes estaban cansados de ir a votar y así todo votó más del 71%. O sea, los israelíes se dieron cuenta o sintieron que estas elecciones eran importantes y votaron en masa, o sea, fueron a votar. Entonces este resultado no es consecuencia de una participación baja ni nada por el estilo, sino que hay una participación alta y eso también nos está diciendo de que los israelíes quieren cierta estabilidad y creo que Benjamín Netanyahu para muchos representa eso, estabilidad. Por mucho que a él se le critiquen muchas cosas, lo vamos a ver, no hay que olvidar que él es un hombre que tiene experiencia, sin lugar a dudas. Son 15 años, ¿cierto?, al frente de Israel. 15 de los 74 años de historia del país. Imagínense, muchísimo. Entonces, él tiene experiencia, es un hombre que sabe, es un hombre preparado. Entonces, uno puede concluir también que, aunque a muchos israelíes él no les guste mucho, incluso les dé un poquito de monos, digamos, finalmente hayan decidido votar por él porque él les da cierta tranquilidad y saben que con él el barco no se hunde, básicamente. Bueno,
Netanyahu, conocido como el rey, o más bien sus fanáticos, sus seguidores, porque él es un hombre que polariza, hay que decirlo, amado u odiado. Y quienes lo aman le llaman el rey. De hecho, el día de la elección o cuando se comenzaron a conocer los resultados, le gritaban el rey Bibi, fascinados, los que estaban contentos con su logro. Bueno, como vemos, tiene 73 años, él gobernó en 2 tandas, la primera entre 1996 a 1999 y la segunda desde 2009 a 2021, o sea, 12 años sin interrupción en esta segunda versión, digamos. Netanyahu, cuando llegó al poder por primera vez, el año 1996, es poco tiempo después del asesinato de Isaac Rabin, como pueden ver. En ese momento se convirtió en el primer ministro más joven de la historia de Israel, con 46 años, y el primero nacido en el Estado de Israel. En 1999 fue derrotado por un laborista, por Ehud Barak, y bueno, hay que decir que Netanyahu es definitivamente muy, muy relevante para entender el Israel actual. O sea, él es en gran parte el responsable de la construcción de Israel como potencia económica, militar y tecnológica. Además, ha contado con el apoyo de Occidente, aunque tenga, como digo, sus detractores, siempre dejando el tema de los palestinos bastante en segundo plano, pero tiene ciertos logros importantes. Y quizá uno de los más relevantes y uno de los que se ha sacado a relucir permanentemente ha sido, o fue más bien, la firma de acuerdos de paz con, o más bien el haber establecido relaciones diplomáticas con algunos países árabes. Recuerden que antes de 2020 Israel solo tenía acuerdos de paz con Egipto de 1979, en los famosos acuerdos de Camp David, y luego Jordania en 1994. Eso era. Y el resto eran puros enemigos. O sea, cuando hablo de enemigos eran países que no reconocían el derecho a existir de Israel. En cambio, a partir del 2020 vemos una seguidilla de firmas de acuerdos, bueno, el más importante, los famosos acuerdos de Abraham, que firmó Israel con Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, y después, más adelante, porque los acuerdos de Abraham son el de Bahrein, 15 de septiembre, y Emiratos Árabes. Después, luego, se firmaron los acuerdos con Sudán, el 23 de octubre, y en diciembre de ese año con Marruecos. Muy impresionante. Si se dan cuenta, son países sunitas. Eso también es bien, bien relevante, que lo tengan presente, porque ese también ha sido un gran incentivo para estos países. Estos países, lógicamente, al reconocer la existencia de Israel, consiguen otras cosas, ¿cierto? La posibilidad de comprar armamento sofisticado, abrir canales comerciales importantes con Israel, etcétera, etcétera, pero también, de alguna manera, se aseguran una cierta tranquilidad frente al gran enemigo que es Irán, la gran potencia chiita de la región. Recuerden que hay 2 grandes potencias en esta región y una tercera que es Turquía, pero que está un poquito más en tercer lugar. Pero las 2 grandes potencias son Irán, ¿cierto? Que es la que tiene la hegemonía chiita, y al frente está Arabia Saudita, que es el país que tiene el liderazgo sunita. Y básicamente todos estos países que están en el norte de África son sunitas. Y bueno, y todos los que tenemos aquí en la península arábica. Entonces, frente a un Irán que se muestra amenazante, lógicamente Israel tiene ahí una herramienta muy interesante para poder convencer a los países árabes de que firmen con él y lleguen a acuerdos. Bueno, aquí hay consenso total de que ha sido un gran avance el que logró Netanyahu con la firma de estos acuerdos, y muchos piensan, como lo dice aquí, que quizás el próximo podría ser Arabia Saudita, que sería impresionante, porque estamos hablando ya de esta potencia regional que se alinearía
y mostrándole al mundo que está del lado de Israel para enfrentar a Irán. Sería algo impresionante. O sea, pero también ya como está el mapa hoy día, vemos un cambio geopolítico en la región, increíble consecuencia de lo que ha sido esta gestión diplomática por parte de Benjamín Netanyahu. Bueno, eso. Y lo otro que también es bastante relevante es que, recuerden, Netanyahu consiguió obtener el reconocimiento por parte de Trump de la capitalidad en Jerusalén. Israel había trasladado la capital de Tel Aviv a Jerusalén, si mal no recuerdo, el año 80, pero prácticamente no había ningún país que lo haya reconocido, y Estados Unidos lo hace relativamente poco tiempo, y ese fue también un gran logro por parte de Netanyahu. Algo muy, muy discutido, muy criticado por la comunidad internacional en general, porque se supone que es un tema que debe discutirse en el marco de las negociaciones de paz con Palestina, o con los palestinos, porque los palestinos quieren también a Jerusalén Este como su capital en un futuro Estado palestino. Bueno, la figura de Netanyahu es, como les comentaba, muy controvertida. Muchos creen que la especialidad de él es el oportunismo, porque la verdad es que dice una cosa, hace otra cosa, es bueno para darse vueltas de carnero, etcétera, etcétera. Por ejemplo, defendió en Naciones Unidas la creación de un Estado palestino ante la presión de Barack Obama, pero sabemos que nunca hizo mucho para poder lograrlo, porque nunca ha sido un convencido, como les decía, de la solución de dos estados, o sea, y de darle la posibilidad a los palestinos que puedan realmente concretar la realidad de su propio estado. Luego, por ejemplo, moduló su discurso, cambió de amigos y enemigos para preservar el poder hasta tal punto que llegó a un acuerdo con Benny Gantz, ahí se lo mostré anteriormente, que es el líder de este partido de Centro Unidad Nacional, y llegaron a un acuerdo donde la idea era rotarse el título de primer ministro, y cuando le tocaba a Benny Gantz ser primer ministro, Netanyahu sacó cualquier excusa y no le dio esa posibilidad. Por eso les decía que me parecía un poco raro que Benny Gantz llegara a formar gobierno ahora con Netanyahu, siendo que realmente no nos haya portado muy bien con él. Pero bueno, en política puede pasar cualquier cosa. Y acá tengo una cita de un analista israelí que dice lo siguiente: Netanyahu es el único primer ministro que, cuando afronta el dilema de tomar una decisión que sirva a sus intereses personales o al Estado de Israel, elige lo primero. No porque odie Israel, sino porque se ha convencido a sí mismo de que lo bueno para él y para su país son lo mismo. Bueno, también se dice que entre sus puntos débiles está la ausencia de autocrítica. Por ejemplo, se dio a conocer hace poco una autobiografía, se llama Bibi, mi historia, y en esa historia no menciona esta tragedia del Monte Merón que ocurrió el 30 de abril del año pasado. Fue realmente terrible, murieron 45 personas en una estampida, en una festividad judía, y no habló nada. La verdad que en su momento también fue bastante criticado él, que se mostró también un poco empático con la situación. A ver, el detalle no lo recuerdo tanto, pero fue realmente terrible. ¿Ah? Imagínense, en una estampida, morir esa cantidad de gente, y ese año, o sea, el año pasado, llegó mucho más gente, porque el año anterior, el 2020, por la pandemia, no había llegado demasiada gente, entonces fue una locura, la verdad. Y bueno, se produjo una especie como de cuello de botella, donde, bueno, la gente fue terrible, murieron esta cantidad de personas, y él no lo menciona en su libro. Entonces, para algunos esa es la mejor demostración de que él realmente no conoce la autocrítica. Otro es la tendencia al victimismo. Por ejemplo, hay algunos que comentan que, a propósito de estas conversaciones del año 98, conversaciones de paz, ahí vemos a Yasser Arafat, bueno, está Netanyahu, el rey de Jordania, y Bill Clinton. Aquí Netanyahu dice: ¿por qué se trata así a Israel? ¿Por qué se me trata así? ¿Por qué merezco esto? Es muy de ese tipo de
de salidas. Bueno, pero en todo caso, él fue bastante, creo yo, atinado, y cuando dio su discurso de triunfo, dijo que quería formar un gobierno que se preocupe de todos sus ciudadanos sin excepción, y que iba a ser una política equilibrada y responsable. También señaló que no quiere debilidad sino fuerza y que quiere devolver el orgullo nacional y un Estado judío. Bueno, ahora lo que lo complica mucho son los juicios que hay en contra de él por casos de corrupción. Recuerden que él está juzgado por soborno, fraude y abuso de confianza. Y algunos creen que él también se alió con la extrema derecha y los ultranacionalistas porque ellos están por hacer algunas reformas en el sistema judicial, reformas que podrían eventualmente servirle o beneficiarlo a él en estos casos de corrupción. Esa es una teoría. Algunos dicen que no, que Netanyahu no le interesa hacer reformas en el Tribunal Supremo, que es lo que quieren hacer estos grupos más de extrema derecha, pero la verdad es que igual le complican estos juicios y estos procesos que él está enfrentando, así que vamos a ver qué ocurre con aquello. Bueno, el otro protagonista de estas elecciones, porque veíamos que, bueno, definitivamente es Netanyahu, este eterno, ¿cierto?, político. Tenemos a Itamar Ben-Gvir, la estrella ultra de las elecciones. Este hombre que consigue, bueno, convertirse obviamente en diputado, pero además consigue que su lista aumente muchísimo, y es por ello que todos, por lo menos los analistas a los que he podido leer y escuchar, señalan que indudablemente Netanyahu va a estar obligado a darle algún ministerio importante. Él ha pedido seguridad interior, pero muchos dicen que eso puede ser un poco complejo, pero al mismo tiempo algunos optimistas dicen que, bueno, sería una oportunidad para Ben-Gvir de lucirse, porque efectivamente uno de los problemas que está teniendo Israel en el último tiempo es el aumento de la criminalidad, y si Ben-Gvir demuestra que hace las cosas bien, eso sería también muy bueno, porque, bueno, lograría consolidarlo como un político que gestiona bien, que hace bien las cosas, que no se queda solamente en este discurso bastante incendiario, del cual les voy a hablar ahora inmediatamente. Bueno, Ben-Gvir es sobre todo un hombre que ha pasado de ser un paria radical a un político que, claro, es de la derecha, más a la derecha del Likud, pero que puede llegar a formar gobierno, o sea, que va a formar gobierno con Ben Netanyahu y que va a formar parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Bueno, él se ha visto favorecido por el aumento del apoyo de la población israelí hacia la derecha. La población judía que se define de derecha ha pasado en apenas un cuarto de siglo del 40% al 62%. Bueno, él es, como les decía, un ultranacionalista, es considerado racista. Él siempre parte diciendo en los discursos: yo no vine a pedir perdón, somos los dueños del lugar. Son sus frases favoritas. Aquí lo tenemos junto a Bezalel Smotrich. Él quisiera convertirse en ministro de Defensa. Él es compañero de lista, como les decía, de Ben-Gvir. Él ya fue ministro de Transportes y al parecer lo hizo bastante bien, con lo cual llega al poder con ciertas credenciales. Vamos a ver si consigue ser o no ministro de Defensa. Algunos consideran que eso no sería buena idea. Vamos a ver qué pasa, porque imagínense, tendríamos el ministro de Defensa a la izquierda, que lo tenemos aquí, y al ministro de Seguridad Interior, a Ben-Gvir, que estamos hablando de dos personajes que están, digamos, dentro de esta lista ultranacionalista. Pero es probable que lo veamos, es probable que eso ocurra. Así que bueno, ahí vamos a ver qué pasa después. Alguien quizás se esté preguntando, bueno, ¿y qué está ocurriendo con los resultados de las elecciones? Bueno, el presidente Herzog ya
ha llamado a Netanyahu a formar gobierno, están en camino las negociaciones, por lo tanto, en pocos días nos vamos a enterar, digamos, si se formó o no se formó gobierno y qué ministerios va a ocupar quién. Y eso nos va a decir mucho de la muñeca política que tengan estos partidos y de la que tenga Netanyahu, para ver si Netanyahu les da o no estos ministerios a estos personajes. Bueno, pero volviendo a Ben-Gvir es un hombre que, como digo, muy, muy controvertido, polémico. Él tenía hasta hace relativamente poco tiempo un cuadro en su living, un cuadro importante, de este hombre, Baruch Goldstein. Ustedes dirán, bueno, ¿y quién es este señor? Bueno, este señor es considerado un judío ortodoxo, fundamentalista, miembro de un partido que fue ilegalizado, un partido considerado terrorista, el KAJ, pero lo más grave, que es considerado, no es considerado, es, porque se lo vio, es responsable de la masacre de Hebrón de 1994. Él entró al lugar donde se reunían muchísimos palestinos en Hebrón, abrió fuego contra los fieles y mató a 29 personas. En Hebrón, yo no sé si ustedes lo saben, Hebrón es una ciudad bíblica, una ciudad que está en Cisjordania, una ciudad que está muy cerquita de Kiryat Arba, o Kiryat Arba está muy cerca de Hebrón. Kiryat Arba es donde vive Ben-Gvir y donde vivía este hombre que les estoy mostrando aquí, Baruch Goldstein. Bueno, Hebrón, ¿por qué es tan importante? En general, todas estas ciudades, todas las localidades antiguas de Cisjordania son lugares bíblicos de algún tipo de importancia. O sea, si uno investiga un poquito, se van a dar cuenta que todas tienen, ¿cierto?, un valor. En el caso de Hebrón es impresionante. ¿Por qué? Porque ahí está la tumba de los patriarcas, donde están enterradas 3 parejas bíblicas importantes: Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea. Imagínense, eso está en Hebrón. Esto está en una cueva, y después los musulmanes construyeron una gran mezquita sobre esta cueva. Y ese 25 de febrero de 1994 había muchos musulmanes palestinos rezando en esta mezquita que está sobre la cueva, y entró este hombre y mató a 29 de ellos. Esto es un ejemplo como para que capten quién es Ben-Gvir, porque si él considera que este hombre, digamos, o que merece la pena tener un cuadro de él en el living, nos dice mucho. De hecho, en alguna entrevista se le preguntó a él, a Ben-Gvir, ¿qué le dices a tu hijo sobre él, sobre Goldstein? Él dice que es un hombre justo, un héroe. Después, en 1995, con apenas 19 años, Ben-Gvir le robó o sacó del auto de Isaac Rabin el símbolo del Cadillac que tenía, o sea, cuando tenía apenas 19 años, y él señaló en ese momento: justo como llegamos a su auto, también llegaremos a él. En cuestión de semanas, Rabin sería asesinado. Claro, afortunado, o sea, que bueno, no fue Ben-Gvir quien lo mató, pero nos está diciendo mucho de quién es él, y quizás, bueno, no lo sabemos si estaría de acuerdo con quién lo asesinó o no, pero claramente no estaba de acuerdo con la firma del tratado de los acuerdos de Oslo. De hecho, debido a estas convicciones, a los antecedentes, a estos comportamientos un poquito insólitos, las mismas Fuerzas Armadas de Israel o las Fuerzas de Defensa decidieron que Ben-Gvir no era apto para cumplir el servicio militar obligatorio. Bueno, él, según su propio cómputo, ha sido imputado medio centenar de veces por delitos como incitación al racismo o apoyo a organización terrorista, y condenado 8 veces, lo que no le impidió finalmente convertirse en abogado. Ha defendido a la derecha colona, o sea, a los colonos que se van instalando en Cisjordania. De hecho, él vive en un asentamiento en Cisjordania,
y también, por ejemplo, ha apoyado a organizaciones como esta, en este caso la LEAVA, que lucha contra las relaciones sentimentales entre judíos y no judíos. Preventing assimilation, o sea, él está totalmente en contra, ¿cierto?, de la idea de que se puedan mezclar los judíos, y tampoco le gusta la idea de que los judíos más conservadores se mezclan con judíos muy liberales o ideas muy locas, podríamos decir. De hecho, su sector, por ejemplo, estaría dispuesto, o está como en la idea, en la línea, de hacer alguna reforma a la ley del retorno. Recuerden que Israel, desde que se estableció como Estado, como quiere que se aumente la población judía en Israel, le da todo tipo de beneficios a los judíos que viven en otras partes del mundo para que se instalen, ¿cierto?, en Israel. Sin embargo, para este grupo de personas, para estos ultranacionalistas, ultrarreligiosos, etcétera, no es bueno que llegue cualquier judío. O sea, ellos consideran que debiera hacerse una especie como de filtro para decidir quién es apto o no apto para instalarse en Israel, por ejemplo. Bueno, buena parte del éxito de Ben Gvir tiene que ver con la normalización de su figura en la esfera pública. Hace algunos años atrás nadie quería ni aparecerse con él, porque era realmente considerado un fanático. Y hoy día, como podemos ver, ha conseguido muchos escaños, con lo cual hay un porcentaje importante de israelíes que realmente lo apoya. Esto se vio hace relativamente poco, lo vemos ahí a Ben Gvir, una imagen que se ve un poco rara porque es sacada de un video, y ahí vemos el diputado israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, del partido Hatzonu Hadatit, eso está en hebreo, fue captado este jueves en Jerusalén Este, empuñando un arma de fuego en medio de la alta tensión en la urbe. Esto fue el 13 de octubre del 2022. Bueno, y se supone que ¿por qué sacó el arma? Porque habían ciertos disturbios con palestinos y él llama a la policía a que haga lo mismo. Él en ese momento le dijo a algunos o sea, a los policías que debían sacar sus armas y disparar para acabar con este jaleo, digamos, que había en ese momento. Bueno, Ben Gvir también es un discípulo de Meir Kahane, que fue el fundador del partido Kaj, que era también un partido ultra, absolutamente anti-árabe, o sea, era un partido que defendía la idea de expulsar a todos los árabes, iba en toda esa línea. De hecho, finalmente este partido se ilegalizó y se consideró como una organización terrorista. Pero, de todas maneras, Ben Gvir, por ejemplo, defiende mandar a los árabes entrar a Europa donde hacen falta trabajadores. Él defiende también la pena de muerte por lanzar cócteles Molotov, penas de prisión por tirar piedras, inmunidad para soldados y policías, la anexión de Cisjordania, la relajación de las normas de apertura de fuego. Y bueno, en ese contexto es el que saca también su pistola, como lo vimos en la otra imagen. Bueno, este Meir Kahane, en todo caso, fue asesinado, no recuerdo por quién, en qué momento, pero también, bueno, era yo diría, me atrevo a decir, un fanático definitivamente, pero que lo seguido por Ben Gvir. Ahora, la gran pregunta que quizás nos podamos hacer es cómo Ben Gvir llega a donde llega, porque es un anti-árabe, un homofóbico, un anti-anti, como les decía, y pasa de ser un paria a un político más de todo el espectro de la realidad política israelí. Entonces uno se hace esa pregunta, ¿cierto? ¿Cómo él llega, cómo consigue llegar donde está? Y la respuesta es la siguiente. Primero, por el apoyo que le da Bibi. O sea, por mucho que Netanyahu no se haya querido sacar fotos con este hombre, porque eso es así, ¿cierto? Bibi, por mucho que negocie o haya negociado con él de formar una coalición, etcétera, etcétera, él se cuidó mucho
que durante la campaña, como les digo, hubo un momento en que estaban los dos muy cerca y Ben Gvir se le acerca a Bibi porque quería tomarse la foto y ahí se abalanzan los guardaespaldas de Netanyahu y le prohíben a Ben Gvir seguir acercándose porque Bibi no quería fotos con Ben Gvir. Eso nos dice mucho en todo caso. Bueno, pero hay un apoyo, aunque sea indirecto. Ben Gvir en general decía que quería mucho a Bibi, hablaba puras maravillas de él, sabiendo que en el fondo dependía de él para llegar al gobierno. Y eso, digamos, es un antecedente fundamental para comprender también que Ben Gvir llega a donde llega. Lo otro que es súper importante es la natalidad. En cuanto a la demografía, las altas tasas de natalidad de los ultraortodoxos explican también el que más población israelí se decante por la derecha, como lo veíamos hace un ratito, ¿cierto? O sea, había históricamente un porcentaje mayor de ciudadanos israelíes que votaban por la izquierda. Aquí les leo una cita textual. En poco más de 20 años, el número de israelíes judíos que se define de derechas ha aumentado de forma sostenida a la par que ha decrecido el de quienes lo hacen de izquierdas. Si entonces estaban igualados al 40%, ahora un 62% se considera de derechas y solo un 12% de izquierdas. Bueno, para que se hagan una idea, un poco más del 12% de la población hoy día son ultraortodoxos y tienen muchísimos hijos, tienen en promedio 6.7 hijos por mujer, versus a los 3 hijos. Yo en la primera lámina o la segunda lámina que les mostré hablaba de un 2 punto algo, pero hay algunas fuentes que hablan de 3 hijos por mujer, pero los ultraortodoxos, como les decía, tienen 6.7 hijos por mujer, por lo tanto en 2050 casi 1 de cada 3 judíos en Israel serán ultraortodoxos. O sea, es difícil pensar también que la izquierda tenga mayores oportunidades, podríamos decir. Porque si solamente reducimos el tema de la mayor votación hacia la derecha en relación a la tasa de natalidad de los ultraortodoxos, o sea, lo más probable es que el electorado israelí siga girando hacia la derecha. ¿Se fijan? Bueno, y aprovecho de comentarles otra cosa importante que me lo preguntaron hoy en la charla a las 2 de la tarde, era cómo estaba la tasa de natalidad de los árabes, porque siempre uno probablemente pensaba, o siempre se dice, bueno, pero es que los árabes también tienen muchos hijos. Claro, los árabes tienen más hijos que el Israel medio, podríamos decir, o el Israel secular, ¿cierto? No religioso, pero también los árabes tienen cada día menos hijos. Hasta hace algunos años, a ver, creo que tengo el dato aquí, que lo revisé. El año 2000 tenían 4 hijos en promedio, el año 2000. Y el 2020 ya bajó a 2.8. Imagínense. Entonces, claro, por ahí o sea, los ultraortodoxos los superan, pero con creces. Entonces, aquí creo que este detalle no es menor para entender también el cómo, insisto, la derecha religiosa, ultranacionalista, sigue creciendo. O sea, creo que es imposible entender eso sin entender esto. También recuerden que hay un fenómeno mundial del cual hemos hablado en otras oportunidades, hay una crisis de la democracia liberal, hay una frustración, yo diría generalizada a nivel mundial, donde muchos sienten que los partidos tradicionales no han podido solucionar los problemas de la gente, por lo tanto es preferible darle la oportunidad a otros partidos, aunque suenen sumamente disruptivos, como puede ser sionismo de religioso de Ben Gvir, por ejemplo. Pero bueno, tenemos ese dato, ¿eh? El dato de la natalidad, que creo que es muy, muy, muy relevante en el caso de Israel. Lo otro que también es relevante a propósito de la seguridad, yo les comentaba, ¿cierto?, que en general también los israelíes tienden a votar a los sectores más duros, a la derecha. Claro, antes cuando hablamos de la derecha era el Likud, hoy día vemos que es una derecha bastante más a la derecha, ¿cierto?
Pero no hay que olvidar que el año pasado, justamente en mayo, hubo una situación de mucha violencia en Israel. Todo partió por un problema en el Monte del Templo, pero esto se proyectó a un conflicto con Gaza, como dice ahí, pero también, y lamentablemente, este conflicto también se vio en las llamadas ciudades mixtas, donde hay un gran porcentaje de árabes israelíes. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue realmente terrible. Fueron muchos días donde los ciudadanos israelíes, tanto judíos como árabes, se enfrentaron. Hubo muertos, hubo saqueos, hubo vandalismo, una sensación, o sea, se vivió una situación de inseguridad que no habían tenido los judíos al interior de Israel como lo tuvieron en ese momento en mayo del año pasado. Y a juicio de muchos analistas, eso también explica en parte el por qué los ciudadanos israelíes optaron por votar por estos partidos de ultraderecha, que en general son los que tienen un discurso mucho más de orden, seguridad que los partidos de izquierda. Ese es otro dato importante. Yo les voy a mandar algún artículo que nos resuma un poquito lo que pasó el año pasado. Y lo otro, que también lo pude un poquito rescatar por ahí de un análisis de un analista israelí viviendo en Israel, decía también que ha aumentado en el último tiempo bastante y hay una sensación de inseguridad a partir de la criminalidad de origen árabe dentro de Israel, que no es menor y que probablemente también explica el aumento, digamos, por el voto hacia estos partidos de extrema derecha. Bueno, y creo que ya con eso estamos listos. Denme un segundito para